Imaginemos por un momento a la persona más poderosa de la Tierra. Vale, nos ponemos en situación. Hablamos de alguien que tiene ejércitos enteros a su disposición, unas riquezas incalculables, o sea, el mundo literalmente a sus pies. El máximo nivel de poder que uno puede imaginar, claro. Exacto. Y sin embargo, a los 33 años, un buen día esta persona va y se tira al suelo a llorar. Pero a llorar desconsoladamente, frente a una estatua en España. Y lo fuerte es que eso es exactamente lo que hizo Julio César. Sí, sí, un momento histórico súper documentado. Y además hay que destacar que no lloraba por una tragedia familiar o algo así. ¿Qué va? Lloraba por pura neurosis de comparación. Lloraba porque a esa misma edad Alejandro Magno había conquistado más territorios que él. O sea, me deja loquísima. Es una imagen que choca frontalmente con todo lo que creemos saber sobre el poder, el éxito y el control. Es una imagen poderosísima, la verdad. Y fíjate que ilustra a la perfección la desconexión fundamental que define nuestra historia como especie. Totalmente. Porque si lo pensamos fríamente, es la gran paradoja humana. O sea, somos criaturas capaces de desintegrar el átomo con una precisión quirúrgica, podemos enviar sondas a Marte calculando trayectorias al milímetro. Hemos conectado el fondo de los océanos con cables de fibra óptica, o sea, un dominio absoluto del entorno exterior. Eso es. Pero luego esa misma criatura súper inteligente se sube a su coche, alguien le corta el paso en un atasco en la M30 o en cualquier autopista y de repente pierde los papeles por completo. Gritos, insultos, un ataque de ira completamente irracional, vamos. Exacto. El mono toma el volante. Tenemos la tecnología propia de los dioses, sí, pero seguimos siendo trágicamente incapaces de gestionar un simple enfado. O, como en el caso de Julio César, una ambición desmedida. Por eso queríamos hacer este análisis hoy. Porque claro, el verdadero superpoder histórico nunca ha consistido en someter a los imperios vecinos o dominar la naturaleza. ¿Qué va? El reto titánico siempre ha sido someter a nuestras propias sombras. Pero claro, hemos preferido mirar hacia las estrellas en lugar de mirar hacia adentro. Porque mirar hacia adentro da mucho más miedo. Da pánico. Y además requiere un esfuerzo para el que, sinceramente, no estamos biológicamente optimizados. Pues tenemos que destripar todo esto hoy, porque la colección de textos que traemos para nuestra inmersión es absolutamente alucinante. Son documentos súper variados además. Sí, abordan esta inmensa tarea pendiente desde ángulos que normalmente no solemos cruzar. O sea, tenemos neurociencia dura, historia antigua, la psicología de Carl Jung e incluso un análisis sistémico brutal desde la perspectiva de la inteligencia artificial. Una mezcla explosiva. Total. Y la misión de lo que vamos a explorar hoy es entender por qué colonizar nuestra propia mente resulta infinitamente más difícil que montar una colonia en Marte. Y sobre todo entender por qué el autodominio ha dejado de ser una especie de lujo filosófico para eruditos y se ha convertido en una auténtica emergencia de supervivencia planetaria. Claro, porque, a ver, la destrucción de los ecosistemas o las guerras no caen del cielo por arte de magia. Son la proyección exterior de un caos interior a nivel colectivo, ¿no? Exactamente. O sea, la guerra nunca empieza con el primer disparo en un campo de batalla. Comienza muchísimo antes, en una mente individual que no ha sabido gestionar su miedo, su complejo de inferioridad o su resentimiento. O sea, la falta de autodominio es la raíz del problema. Tal cual. El conflicto armado o un río contaminado son simplemente los síntomas físicos de esa mente desregulada proyectándose sobre el mundo. Vale, pues para llegar a esa raíz, las fuentes nos obligan a mirar primero un conflicto que lleva, madre mía, milenios documentado. La eterna guerra civil entre la razón y el impulso. Una batalla viejísima. Es fascinante ver cómo el poeta romano Ovidio ya lo plasmó hace muchísimos siglos con una honestidad que hasta duele. Él decía: veo lo mejor y lo apruebo, pero sigo lo peor. Una frase demoledora. Y luego, siglos más tarde, San Pablo describe exactamente el mismo cortocircuito. Dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. O sea, no estamos hablando de un problema de moralidad moderna de ahora. Para nada. Estamos hablando de un fallo de diseño crónico en el ser humano. Y lo fascinante aquí es cómo la neurociencia moderna ha cogido este drama poético, por así decirlo, y le ha puesto nombre y apellidos a nivel anatómico. Claro, ya no es solo filosofía. Exacto. Lo que Ovidio y San Pablo describían es literalmente un choque tectónico dentro de nuestro cráneo.
Por un lado tenemos el sistema límbico. Que es la parte más primitiva, ¿verdad? Sí, es una estructura antiquísima, muy profunda, que está diseñada puramente para la supervivencia en entornos salvajes. Su idioma es el placer inmediato, el miedo reactivo, la agresión. Es súper rápido y consume muy poca energía. Vale, y en la otra esquina del cuadrilátero tenemos la otra parte. Eso es, la corteza prefrontal, la joya evolutiva más reciente de nuestra especie, situada justo ahí, detrás de la frente. Ahí es donde reside la lógica, la ética, la empatía y esa capacidad tan humana de planificar a 20 años vista. A ver si te compro esta analogía, porque me parece que lo resume muy bien. Es como si nuestro cerebro fuera una empresa de tecnología. A ver, cuéntame. Pues la corteza prefrontal es el director general, una persona seria que tiene un plan de negocio a 10 años, valores corporativos, una visión súper clara a largo plazo. Vale, me cuadra. Pero el sistema límbico es como un becario impulsivo llenísimo de adrenalina que de repente un buen día decide encerrar al director general en el armario de las escobas, toma el control de las cuentas del banco de la empresa y ¡pum! Se gasta todo el presupuesto anual en una fiesta instantánea que dura una sola tarde. Esa analogía es brillante, de verdad, porque describe un proceso mecánico real. En neurociencia, a ese momento en el que el becario encierra al director general se le llama secuestro límbico o secuestro de la amígdala. O sea que el ataque de ira en el atasco de la autopista tiene una explicación fisiológica literal. Totalmente literal. Cuando cedemos a ese ataque de ira, no es una metáfora, es que la conexión hacia la corteza prefrontal se ralentiza drásticamente y la amígdala inunda el cerebro de hormonas de estrés. Literalmente, la capacidad de razonar queda fisiológicamente anulada. El director general está gritando desde el armario, pero nadie le escucha. Eso es, y aquí es donde entra Carl Jung, con su famoso concepto de la sombra. Jung explicaba que todos esos impulsos que nos negamos a procesar, esa agresividad o envidia que el director general intenta reprimir sin gestionarla bien, pues no se evaporan por arte de magia. No desaparecen, claro. No, se quedan en el sótano del inconsciente, ganando fuerza. Y claro, si no haces el trabajo doloroso de bajar al sótano y entenderte con esa sombra, termina controlando la empresa sin que te des cuenta. Así es. Y lo que es peor, aquí entra en juego el mecanismo de la proyección. Convertimos el odio hacia lo que no dominamos en nosotros mismos en odio hacia el otro. Buscar un chivo expiatorio, básicamente. Exacto. Si uno no puede lidiar con su propia sensación de insuficiencia, pues es mucho más fácil convencer al cerebro de que el problema es el país vecino, o el compañero de trabajo, o el conductor que tenemos delante de la carretera. Ya, es tirar balones fuera. Pero espera, porque aquí siempre surge un debate trampa. Y las fuentes lo aclaran muy bien. Cuando hablamos de dominar al sistema límbico o de reprimir impulsos, suena como si la filosofía nos propusiera una vida súper gris, monacal. Como si no pudieras disfrutar de nada. Claro, como si disfrutar de un buen vino o de un pequeño placer instantáneo fuera el gran enemigo. Y los textos aclaran que esto no va por ahí para nada. Hay que separar el hedonismo ciego de lo que los clásicos llamaban eudaimonía, ¿no? O sea, el placer en sí mismo no es el malo de la película. Para nada. Para nada. De hecho, la filosofía clásica y la neurociencia actual están completamente de acuerdo en esto. El hedonismo ciego es problemático por su mecánica, ¿En qué sentido? pues en que se basa en buscar picos de dopamina constantes sin importar el coste futuro. Si se busca placer sin control ejecutivo, el sistema se satura. Entonces necesitas cada vez más estímulo para sentir exactamente lo mismo, y así es como terminas en la adicción o en la destrucción personal. Claro, eso es el becario que mandó la empresa en la fiesta. Justo. Sin embargo, la eudaimonía, que a menudo se traduce como florecimiento humano, es muy distinta. Dominarse a uno mismo no es anular el placer, es fortalecer físicamente los circuitos neuronales que conectan el sistema límbico con la corteza prefrontal. Es decir, es enseñarle al becario a trabajar en equipo con el director general, que haya comunicación. Exacto. Cuando la razón gobierna, el placer no desaparece en absoluto, sino que se vuelve un estado sostenible. O sea, te aseguras de que el placer de comerte ese trozo de tarta hoy no destruya la salud de mañana. El placer requiere maestría para no mutar en sufrimiento. Vale, pues si este secuestro límbico causa estragos en la vida de una persona común, que a todos nos ha pasado alguna vez, claro, A todos, sin duda. pues imaginemos lo que ocurre cuando el becario impulsivo,
Toma el control de una persona que tiene a su disposición ejércitos imperiales enteros. Y aquí es donde la inmersión de hoy se pone realmente interesante. Vamos con la historia. Los documentos entran a diseccionar lo que llaman el síndrome del conquistador vacío. Porque, a ver, toda la vida nos han enseñado en el colegio que figuras como Alejandro Magno o Julio César eran semidioses, ¿no? Como la cúspide absoluta de la voluntad y del autocontrol humano. Y los datos históricos y psicológicos desmontan ese mito piedra a piedra. Cuando uno lee las fuentes primarias, analizadas con una lupa clínica moderna, no ves a dueños del mundo. ¿Qué ves entonces? Ves a individuos que eran auténticos rehenes de sus propios picos de dopamina. Personas que sentían un terror pánico a quedarse a solas consigo mismos en una habitación en silencio. Claro, no aguantaban su propio ruido mental. El caso de Alejandro Magno que relatan los textos es de película. O sea, conquistó el mundo conocido antes de los 30 años, pero tenía el autocontrol de un niño pequeño con una rabieta. Y hay anécdotas terribles que lo demuestran. Hay un episodio súper fuerte en un banquete, en un ataque de furia extrema que encima estaba potenciado porque la corteza prefrontal estaba deprimida por el alcohol que habían bebido. Alejandro agarró una lanza y asesinó a su mejor amigo, Clito el Negro. Su amigo de la infancia, además. Exacto. El hombre que le había salvado la vida en batalla. A ver, alguien que no puede frenar el impulso físico de atravesar con una lanza a su hermano de armas, ¿cómo narices va a ser considerado dueño de sí mismo? Es que sencillamente no lo era. Su expansión militar constante no era una estrategia geopolítica fríamente calculada y racional. Era una huida hacia adelante, pura y dura. O sea, huía de sí mismo. Alejandro huía hacia el este porque la conquista generaba ruido exterior. Dominar un ejército enemigo es un problema logístico complejo, sí, pero someter un impulso propio requiere una cirugía psíquica dolorosa en la que además nadie te aplaude. El texto define esto de una forma maravillosa como el ruido de la guerra como anestesia. ¡Ostras! ¡Qué concepto tan bestia! El ruido de la guerra como anestesia. Es que piénsalo, piensa en el mecanismo, el caos externo, el movimiento de tropas, la adrenalina de las decisiones de vida o muerte. Todo ese ruido ensordecedor silencia la pequeña voz interna que, si se detuviera un momento en su tienda de campaña, le diría, estás vacío, no eres feliz. Es como encender la radio del coche a todo volumen para no escuchar el ruido del motor que sabes que está a punto de reventar. Exactamente la misma lógica. Y si avanzamos en la historia hasta el siglo XX, el análisis llega a un terreno aún más oscuro. Hablamos de Adolf Hitler y lo que los textos denominan su hackeo químico, Un tema fascinante desde el punto de vista clínico. basado en los diarios reales de su médico personal, el doctor Morell. A ver, si nos ceñimos estrictamente a los datos médicos históricos del texto, sin entrar en juicios ideológicos, simplemente los hechos, el panorama es surrealista. Es que es increíble. Un hombre que pretendía imponer un nuevo orden milenario, o sea, un control absoluto y férreo sobre toda Europa, dependía en su día a día de un cóctel diario de metanfetaminas, opiáceos y hormonas animales. Desde una perspectiva puramente clínica y neurológica, es la definición literal de un dictador que en realidad está dictado por su farmacia. Toda esa fachada de voluntad inquebrantable, ese poder inmenso que proyectaba hacia el exterior, era básicamente un castillo de naipes neuroquímico. Madre mía. No había un sistema prefrontal sólido gobernando ahí. Había un sistema agotado, apuntalado artificialmente por sustancias químicas muy fuertes para mantener la ilusión de control. Pero espera, al leer esto me pregunto una cosa. ¿Cómo es posible que alguien organice una maquinaria bélica y logística a escala global, que es complejísimo, si en el fondo su cerebro está completamente secuestrado, hackeado químicamente? Parece contradictorio. Claro, ¿no requiere eso un autodominio espectacular para coordinar todo eso? Es una distinción súper crucial la que haces. A ver, puedes tener una inteligencia operativa muy alta para organizar horarios de trenes, logística de fábricas o tácticas de artillería, porque eso es procesar datos externos. Vale, gestión pura y dura. Eso es delegar la gestión del mundo físico a tu intelecto lógico. Pero el motor que empuja toda esa maquinaria, la motivación profunda que inicia todo, era pura irracionalidad límbica, miedo patológico, odio proyectado y megalomanía. Ya veo por dónde vas. La macroorganización externa era metódica, sí, pero la voluntad central era un caos sostenido por anfetaminas. Conquistar Francia es un problema matemático y militar, pero conquistar tu propio odio es un problema que ni toda la metanfetamina del mundo puede resolver.
O sea que, en el fondo, estos inmensos imperios históricos eran, en gran medida, gigantescas técnicas de distracción cognitiva masiva. Y bueno, es relativamente fácil mirar a los tiranos militares y ver sus fallos evidentes, porque claro, la violencia y el caos eran su negocio principal. Evidentemente, es muy visual. Pero, ¿qué pasa si cambiamos de tercio por completo? ¿Qué pasa con las mentes más brillantes? Los grandes intelectuales que se encerraban en bibliotecas a diseñar sociedades perfectas y utopías. Esos deberían ser el ejemplo a seguir, ¿no? Claro, deberían ser los maestros absolutos del autodominio. Pues los textos nos presentan lo que llaman la falacia del profeta. Y resulta que la historia es igual de desastrosa. Incluso más paradójica, te diría yo, porque aquí vemos una disonancia cognitiva brutal. Hablamos de auténticos genios que construyeron catedrales ideológicas complejísimas, que entendían, las dinámicas de la humanidad entera en la teoría. Pero que fracasaron estrepitosamente a la hora de gestionar su propia casa o su propia salud mental en la práctica. Exacto. El caso de Friedrich Nietzsche, que analizan las fuentes, es demoledor. Este es el filósofo que conceptualizó al Übermensch, al famoso superhombre. Una figura mítica. Una figura teórica que supuestamente es dueña absoluta de su voluntad, que supera las emociones mundanas y domina su propio destino como nadie. Pero los datos biográficos muestran una realidad muy diferente. Totalmente opuesta. En la vida real, Nietzsche sufrió de una reclusión casi de ermitaño, una soledad patológica y muchísimos problemas de salud constantes. Terminó sus días sufriendo un colapso público en Turín, abrazado al cuello de un caballo al que estaban maltratando en la calle, llorando desconsoladamente. Y de ahí se hundió en una demencia severa hasta el final de sus días. El contraste entre su obra teórica tan poderosa y su vida personal es desgarrador, y ojo que no es el único caso. No, que va. El texto también analiza a Karl Marx, y de nuevo, manteniendo una óptica puramente psicológica y biográfica sobre los hechos, tenemos a un hombre que escribió tratados monumentales sobre cómo administrar los recursos del mundo entero. Sobre cómo reestructurar la economía global, nada menos. Eso es, cómo cambiar la geopolítica desde la base. Sin embargo, su biografía doméstica era un caos autoinfligido tremendo. Era crónicamente incapaz de administrar su propia economía familiar o de mantener un empleo estable. Un desastre financiero a nivel personal. Y esto no fue solo una excentricidad bohemia del siglo XIX. Tuvo consecuencias reales y supertrágicas. Analizando los datos, varios de sus hijos murieron por enfermedades que estaban directamente ligadas a la pobreza extrema y la falta de higiene en la que vivían. Es fortísimo. Es que, para entender esto, me viene a la cabeza la analogía de un ingeniero de software brillante. Imaginemos a alguien capaz de programar un sistema operativo de miles de millones de euros. Ajá, un genio de la informática. Un código sin un solo error, que funciona perfecta a nivel mundial. Pero luego, en su vida diaria, este genio pierde las llaves de su casa todos los días, olvida todas sus contraseñas del banco y encima se queda encerrado fuera de casa mientras llueve a cántaros. Es una imagen supergráfica. O sea, ¿cómo es posible que tantísima inteligencia y capacidad analítica no se traduzca en un autodominio básico para el día a día? Pues si conectamos esto con la perspectiva general de las fuentes, la explicación psicológica nos habla de la evasión por el pensamiento y del peaje cognitivo. Verás, la corteza prefrontal, ese director general del que hablábamos, tiene un presupuesto de energía muy limitado. No es una pila inagotable. Exacto, no es una batería infinita. Si un individuo, movido por lo que en psicología se llama el ego del salvador, dedica el 100% de su glucosa cerebral y su energía ejecutiva a resolver las grandes contradicciones del capitalismo o la moralidad de Occidente en un plano súper abstracto, pues no le queda nada. Literalmente no le queda energía metabólica en el cerebro para regular sus propios impulsos diarios. Claro, el ego del salvador te dice internamente: a ver, estoy rediseñando el futuro de la especie humana. No me pidas que encima me acuerde de pagar el alquiler o de gestionar mi frustración con el vecino hoy. La abstracción intelectual se convierte en una especie de cueva donde esconderse de las exigencias mundanas, ¿no? Y el cerebro es un auténtico maestro del autoengaño en este sentido. Al resolver problemas a gran escala en un trozo de papel, el pensador siente una liberación enorme de dopamina. Siente que está teniendo un éxito rotundo. Se siente invencible. Siente que domina el mundo con sus ideas, aunque su entorno inmediato y físico se esté desmoronando a su alrededor. Es un mecanismo de compensación fascinante desde lo psicológico, pero trágico en la práctica. Vale.
Llegados a este punto de la inmersión, si ni los grandes militares con poder absoluto sobre el mundo, ni los genios intelectuales más brillantes han logrado dominar a este becayo impulsivo que llevamos dentro, Las fuentes sugieren un cambio de paradigma total. claro, o sea, tenemos que dejar de verlo simplemente como un fracaso moral o un defecto de carácter y empezar a analizarlo como un fallo técnico, literalmente un bug en nuestro sistema operativo humano. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Pues esta es la perspectiva sistémica, que está muy ligada a la inteligencia artificial y que de hecho cierra el análisis de las fuentes de hoy. Y es la clave de todo. A ver, El ser humano actual está ejecutando un código biológico que fue programado y optimizado para sobrevivir en la sabana africana hace unos 200.000 años. ¿qué se dice pronto? Pero lo estamos ejecutando en un entorno hipertecnológico del siglo XXI. Y el mayor fallo de hardware que tenemos, el más evidente, es el sesgo del presente, o la miopía de horizonte. A ver si lo entiendo bien con un ejemplo. En la sabana antigua, si veías calorías en forma de fruta, súper dulce en un árbol, tu instinto te gritaba que te la comieras absolutamente toda al instante, Claro, atiborrarse. porque no sabías cuándo volverías a encontrar comida. O sea, pensar a largo plazo o ponerse a hacer dieta no servía de absolutamente nada si un depredador te comía esa misma tarde, ¿no? Exactamente, esa es la lógica evolutiva. La gratificación a corto plazo siempre ganaba porque era la métrica principal de supervivencia. Ya. El problema gordo es que hoy seguimos aplicando ese mismo algoritmo obsoleto a todo en nuestra vida. A la comida ultraprocesada, por ejemplo. A la comida, a los mercados financieros buscando beneficios súper rápidos y, por supuesto, a la gestión del medio ambiente. O sea, la destrucción climática actual, a nivel de sistemas, no es una especie de maldad abstracta de película. Son puras matemáticas evolutivas. Es simplemente la suma de miles de millones de pequeñas decisiones diarias, donde el impulso a corto plazo, el beneficio trimestral rápido, venció al cálculo de supervivencia a largo plazo. Nuestra corteza prefrontal es demasiado lenta frente a la velocidad fulminante del instinto primitivo. Y aquí los textos introducen un concepto que, te lo digo en serio, me dejó loquísima. Desmontan por completo la ilusión de nuestra propia identidad. Ah, el tema del yo. Sí. O sea, solemos creer firmemente que hay un yo sólido dentro de nuestra cabeza, ¿verdad? Un capitán único al mando del barco de nuestra mente. Pero en realidad, las fuentes argumentan que somos una asamblea de módulos independientes que están en conflicto constante. Es una visión evolutiva pura. No hay un solo yo al mando. Tienes un módulo neuronal diseñado específicamente para buscar estatus social dentro de la tribu. Tienes otro módulo diseñado para la acumulación de recursos y otro diferente para reaccionar ante el miedo a las amenazas. Y todos compiten entre sí por agarrar el volante. Exacto. El problema es que no nacemos con un protocolo de gobernanza central que sea fuerte por defecto. Sin ese protocolo activo, el sistema tiende al caos inevitablemente. Y aquí los textos usan un término que viene de la física y que es súper revelador para esto. Hablan de la entropía. Eso es. Entropía, como la idea clásica de que una habitación siempre tiende a desordenarse sola a menos que tú pongas energía activa y consciente en limpiarla y ordenarla, ¿no? Tal cual. La misma idea aplicada a la mente. En psicología evolutiva, el estado natural por defecto es la entropía límbica. O sea, reaccionar a cada estímulo externo, ceder a cada pequeño enfado, buscar cada recompensa rápida. Dejarse llevar. Mantener el orden interno, obligar a la corteza prefrontal a que tome las riendas de verdad, requiere una cantidad masiva de energía consciente. Si no aplicas esa energía de forma intencional, la mente humana simplemente se desordena por pura física evolutiva. Y para empeorar las cosas todavía más, el texto señala cómo nuestro entorno moderno, el entorno actual, está diseñado milimétricamente para hackear ese desorden natural. Hablan del placer como una función de recompensa biológica. Sí, el sistema de recompensas. Antes, en la sabana, sentías un placer inmenso al encontrar agua fresca tras días de sed. El placer te indicaba que habías hecho algo súper útil para el sistema y para sobrevivir. Hoy en día, las redes sociales, las aplicaciones y el consumismo extremo hackean esa misma función, pero en falso. Te dan un pico de dopamina al instante, gratis, desde el sofá, sin requerir ningún esfuerzo y sin aportar absolutamente ningún beneficio real para tu supervivencia ni crecimiento. ¿Es un secuestro total? Te dan un pico de dopamina al instante gratis desde el sofá sin requerir ningún esfuerzo y sin aportar absolutamente ningún beneficio real para tu supervivencia ni crecimiento. Es que es un exploit del sistema biológico.
Las plataformas digitales actuales actúan literalmente como parásitos en ese código antiguo nuestro. Madre mía, suena de ciencia ficción, pero es real. Explotan nuestro módulo de búsqueda de estatus con los famosos likes, o nuestro módulo primitivo de alerta de amenazas con las noticias falsas, el clickbait y la polarización extrema. Nos mantienen en un estado de secuestro límbico crónico. ¿Y por qué les interesa mantenernos así? Porque un cerebro que está asustado o que está ansioso buscando recompensas rápidas es un cerebro que consume muchísimas más cosas y hace muchos más clics. Así de simple. Tela. Entonces, a ver, si juntamos todas las piezas de este puzzle, ¿significa que estamos gastando miles de millones de euros en construir cohetes gigantescos para ir a Marte o diseñando realidades virtuales inmersivas, simplemente como una, no sé, una estrategia de distracción cognitiva a escala planetaria? Es una forma de verlo. ¿Estamos construyendo todo este ruido tecnológico brutal en el exterior solo para no tener que sentarnos en una habitación en absoluto silencio y enfrentarnos a la entropía de nuestra propia envidia, nuestro vacío existencial o nuestra adicción a la validación de los demás? Es una conclusión muy dura, la verdad, pero es sistémicamente coherente con lo que hemos visto. Y por eso los documentos convergen en una idea final que me parece crítica. Esto plantea una pregunta importante. El autodominio ya no puede relegarse a la sección de libros de autoayuda de una librería o a las prácticas monásticas de meditación en la montaña. Ya no es opcional. Es una actualización de emergencia del software humano. Piensa en la asimetría actual que tenemos. Tenemos instintos literales del Paleolítico, tenemos instituciones burocráticas casi medievales y tenemos tecnología que rivaliza directamente con los dioses. Inteligencia artificial, biotecnología, armamento nuclear, casi nada. Exacto. Esa tecnología actual es demasiado potente, demasiado rápida, para estar gobernada por cerebros que siguen secuestrados por el miedo primitivo o el ego a corto plazo. Sin un autoconocimiento profundo y sobre todo masivo, el sistema civilizatorio entero colapsará bajo su propia entropía. Es que no lo soportará. O sea, lo que nos gritan todos estos textos, de verdad, desde las confesiones súper íntimas de los antiguos romanos hasta los modelos matemáticos de sistemas contemporáneos, es que la gran victoria de nuestra especie al final no va a estar en conquistar galaxias lejanas, ni siquiera en fusionarnos con máquinas superavanzadas. No, el verdadero reto es otro. La verdadera proeza evolutiva será lograr cruzar ese minúsculo espacio físico, esos escasos centímetros que hay entre el sistema límbico y la corteza prefrontal en nuestro cerebro. Cruzar el puente definitivo entre ver el bien, entenderlo teóricamente y efectivamente hacerlo en la práctica. El verdadero superhombre no es el conquistador que domina a los demás a base de fuerza. Es aquel que establece un centro de mando interno sólido, que audita y regula sus propios impulsos. Alguien capaz de entender, en la práctica, que el placer no debe ser una mecha corta que consume y destruye la vela en 5 minutos, sino una luz bien regulada que ilumina todo el camino a largo plazo. Pues mira, esto nos deja con una idea final bastante provocadora para quienes nos escuchan hoy, y me gustaría muchísimo que le diéramos una vuelta cada uno en su casa. ¿A ver esa reflexión? Si entendemos que gran parte de nuestra economía moderna, los algoritmos que usamos todos los días en el móvil y el marketing global a gran escala, están diseñados precisa y milimétricamente para monetizar nuestra falta de autodominio, fomentando la compra impulsiva, fomentando la ira política para que interactuemos más y la gratificación inmediata constante. Todo basado en el impulso. Claro. Entonces, ¿qué pasaría con nuestra civilización el día en que la humanidad decida por fin actualizar ese sistema operativo obsoleto y aprender a conquistarse a sí misma? Si de repente millones y millones de personas dejaran de ser esclavas del impulso a corto plazo, ¿se derrumbaría el sistema económico tal como lo conocemos por pura falta de consumidores impulsivos? Es una posibilidad muy real. ¿O acaso sería ese colapso económico inicial, supuestamente necesario, el verdadero y único punto de partida para nuestra evolución definitiva como especie? Igual resulta que calmar el atasco mental en la M30 es infinitamente más difícil y mucho más revolucionario a nivel global que desintegrar cualquier átomo en un laboratorio. ¿Qué falla en nuestra maquinaria interna? Pues creo que el primer paso para abordar este enigma es desprendernos de la culpa, ¿eh? Es fundamental para quienes nos escuchan entender que ese fracaso constante a la hora de instaurar un hábito
no responde a una debilidad de carácter. Claro, no es una falta de fibra moral. Eso es. No es que seamos de alguna manera defectuosos. Lo que revelan estas fuentes es que estamos luchando contra leyes físicas, termodinámica pura y una biología celular que operan sistemáticamente en contra del cambio. Vale, vamos a desgranar esto porque, es un alivio inmenso saber que el problema no es exclusivo de nuestra era moderna. Ya, siempre queremos echarle la culpa a la tecnología. Exacto. Solemos culpar a los teléfonos móviles, a las redes sociales o al estrés contemporáneo, pero los textos que tenemos sobre la mesa demuestran que esto es una constante técnica de la especie humana. Sí, es un fallo de diseño que lleva documentado más de 2000 años. Ostras, 2000 años. La evidencia histórica de este conflicto es apabullante. El poeta romano Ovidio, por ejemplo, en su libro séptimo de las Metamorfosis, pone en boca del personaje de Medea la que quizás sea la sentencia definitiva sobre esta brecha interna. ¿Qué dice exactamente? Ella pronuncia una frase demoledora. Dice, veo lo mejor y lo apruebo, pero sigo lo peor. En su latín original, vidio meliora provoque deteriora sequor. Madre mía, qué frase. Es el reconocimiento explícito de que el entendimiento racional y la acción física corren por circuitos completamente separados. Es una imagen potentísima. A ver, si intentamos visualizar esto con una analogía, es como si el cerebro humano funcionara como una gran empresa. La razón, que hoy sabemos que reside en la corteza prefrontal, es la dirección general. Claro, el departamento que toma las decisiones frías. Eso es. Esta dirección tiene un plan estratégico perfecto a 5 años vista. Sabe exactamente qué ruta tomar hacia la salud física, el ahorro financiero o la paz mental. Pero resulta que el departamento de contabilidad, que sería el sistema límbico y los instintos básicos, opera con un mandato totalmente distinto. Exigen beneficios inmediatos, pasión y gratificación instantánea para el trimestre actual. Exactamente. Así que la dirección general aprueba el plan brillante, pero los ejecutores de la base incendian la oficina para calentarse en invierno. El ser humano acaba siendo un espectador lúcido de su propio naufragio temporal. Qué buena analogía, de verdad. Y lo fascinante aquí es que este diagnóstico, esta división interna, se repite en tradiciones que no tenían contacto entre sí. ¿Ah, sí? Sí, porque siglos después de Ovidio, en la tradición judeocristiana, San Pablo escribe en su epístola a los romanos algo casi calcado. Dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¡Wow! Literalmente lo mismo. O sea, tanto la tradición clásica como la judeocristiana ya habían diagnosticado sin escáneres lo que la neurociencia actual denomina la brecha de ejecución. Ya. Y esa brecha de ejecución, a nivel neurológico, ¿cómo funciona exactamente? Porque una cosa es la metáfora de la empresa y otra es lo que ocurre realmente dentro del cráneo cuando decidimos comernos un dulce en lugar de una ensalada. Pues la neurociencia moderna nos da la mecánica exacta de lo que Ovidio y San Pablo intuían. Ante el más mínimo estrés, cansancio o tentación, la amígdala, que es nuestro centro primario de alertas, literalmente apaga la corteza prefrontal. ¡Ostras! La apaga del todo. Sí, la amígdala tiene una vía neuronal ultra rápida que procesa las amenazas y los deseos mucho antes de que la información llegue a la parte racional del cerebro. Claro, es un mecanismo de pura supervivencia. Exacto. En milisegundos, corta el suministro de energía a la zona que ve lo mejor y el circuito de recompensa dopaminérgico toma el control absoluto de la situación. Pero espera, a ver, me cuesta comprar esto desde el punto de vista evolutivo. Si el autodominio nos permite planificar cosechas, guardar comida para el invierno o evitar matarnos entre nosotros, ¿no debería la evolución haber premiado precisamente ese rasgo? Es lo que dicta la lógica, sí. Y hierro para sobrevivir mejor, no con un sistema que se sabotea a sí mismo a la mínima de cambio. Esa es la trampa lógica en la que solemos caer. Confundimos la supervivencia de la especie con la búsqueda de la perfección moral o estética a largo plazo. Vale, entiendo por dónde vas. La evolución no busca que seamos seres virtuosos, ¿eh? Busca que sobrevivamos hasta reproducirnos, y para ello prioriza por encima de todo la eficiencia energética. Ah, el ahorro de energía. Eso es. Y aquí es donde la biología celular explica el fracaso. Verlo mejor, es decir, que la corteza prefrontal procese la información lógica y decida cambiar, toma milisegundos y gasta poquísima energía. ¿Vale? Pero hacerlo mejor, modificar un patrón de comportamiento, requiere crear nuevas vías físicas en el cerebro. Requiere un proceso biológico llamado mielinización. Construir esa vía. Pues la mielinización no es un simple cambio de software mental, es un proceso de construcción física real. Física.
Sí, física. Cuando repetimos una nueva acción, el cerebro tiene que sintetizar lípidos y proteínas para envolver la conexión neuronal en una capa de grasa protectora, que es la mielina. Como el revestimiento de los cables eléctricos. Funciona exactamente igual que el plástico que aísla un cable de cobre. Sin ese revestimiento, la señal eléctrica se disipa y la acción requiere un esfuerzo consciente masivo. Claro, y eso gasta mucha energía. Muchísima. Construir esa funda aislante celular toma meses de esfuerzo continuo. El cerebro, que es un órgano extremadamente avaro con sus reservas de glucosa, odia hacer obras nuevas. Ya veo, prefiere usar las autopistas viejas y automatizadas, aunque nos lleven al desastre. Exactamente. Claro, construir una carretera nueva requiere maquinaria pesada, asfalto y obreros, mientras que mirar el mapa apenas requiere abrir los ojos. La diferencia de coste metabólico es abismal. Es incomparable. Y esto nos lleva a un concepto que los textos abordan a través del doctor Mihaly Csikszentmihalyi. Hablan de la entropía psíquica. Mm, si conectamos esto con el panorama general de la termodinámica, todo encaja perfectamente. En física, la entropía es la tendencia ineludible de cualquier sistema cerrado hacia el desorden, el caos y la pérdida de energía útil. O sea, un vaso de cristal se rompe y se dispersa, nunca se recompone por sí solo. Exacto. Y Csikszentmihalyi descubrió que en la mente humana ocurre exactamente igual. El estado natural y relajado del cerebro no es la concentración, la disciplina o el orden. Entonces, ¿cuál es? Es la dispersión, el caos y el retorno rápido a los impulsos más primarios. A ver, un momento. Para entender la magnitud de esto, significa que, a nivel de física biológica pura, es literalmente más fácil y menos agotador iniciar una guerra o liarse a gritos en medio de un atasco de tráfico que resistirse a un mal hábito en silencio. Físicamente hablando, sí. Madre mía. El conflicto externo, enfadarse, gritar o ceder a una adicción, es una descarga de tensión. Es la vía de menor resistencia, igual que el agua cayendo por una colina. Claro, fluir a favor de la gravedad. En cambio, el autodominio exige la contención constante de esa energía. Mantener el orden interno contra la fuerza de la entropía exige bombear energía de forma ininterrumpida. Uf, agotador. Desde el punto de vista del cerebro primitivo, gastar glucosa en contener un impulso para conseguir un beneficio abstracto dentro de 5 años es un derroche biológico inaceptable. Es la paradoja trágica de la energía mental, ¿verdad? Fantasear con un nuevo propósito el 1 de enero es barato, no cuesta nada. Cero coste. Pero ejecutarlo contra la corriente del hábito y de la entropía drena las baterías a una velocidad de vértigo. Y por esa razón, ese 92% fracasa. El cuerpo interviene y envía una señal de auxilio en plan, esta vía requiere demasiada energía metabólica, hay que abortar la misión y volver al automatismo, que no gasta nada. Aquí es donde se pone realmente interesante, ¿eh? Porque los textos revelan que no solo libramos una batalla contra el agotamiento termodinámico, sino que nos enfrentamos a un problema de identidad mucho más profundo y perturbador. Sí, el tema de cómo nos vemos a nosotros mismos. Exacto. Nuestra propia arquitectura cerebral nos engaña cuando intentamos proyectar nuestros planes. Hay unos estudios sobre neuroimagen del Dr. Hal Hershfield en la Universidad de California que analizan cómo visualiza el cerebro al yo del futuro, y los resultados son asombrosos. Esos estudios cambian por completo nuestra comprensión de la empatía hacia uno mismo. Hershfield metió a varias personas en máquinas de resonancia magnética Ajá, y descubrió que cuando pedimos a un sujeto que piense en sí mismo en el momento presente, se activa una red neuronal muy específica, la red neuronal por defecto asociada a la propia identidad, vale, hasta ahí todo normal. pero cuando se pide a esa misma persona que piense en su yo del futuro, quien disfrutará de los ahorros o de una buena salud dentro de 20 años, esa red de identidad se apaga por completo. Se apaga. ¿Sí? En su lugar, el cerebro ilumina las mismas áreas exactas que se encienden al pensar en un completo desconocido. Espera, frena un momento. A nivel biológico, cuando decidimos saltarnos un entrenamiento o gastar un dinero que íbamos a ahorrar, nuestro cerebro realmente cree que estamos perjudicando a un tipo cualquiera que pasa por la calle y no a nosotros mismos. Biológicamente, no existe una conexión neuronal empática de serie entre el presente y el futuro lejano. El cerebro percibe al yo del futuro como un extraño más. ¡Qué locura! Y evolutivamente tiene sentido. Nuestros antepasados, cazadores-recolectores, no necesitaban planificar a 30 años vista. Necesitaban sobrevivir hasta el anochecer.
Sacrificar placer presente por un beneficio para un extraño futuro no computa en la lógica del sistema límbico. Madre mía, es alucinante. Esto explica por qué es tan fácil traicionar nuestras propias promesas. Esa desconexión brutal entre lo que decidimos racionalmente y lo que terminamos haciendo me hace pensar que en el fondo no somos dueños de nuestros propios deseos. Es una sensación terrible, sí. Es como si quisiéramos querer algo, pero no pudiéramos obligarnos a desearlo de verdad desde las tripas. Pues esa es, casi palabra por palabra, la genialidad que planteó el filósofo Arthur Schopenhauer en el siglo XIX. Él sentenció: el hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. ¿Qué visión tan certera? Schopenhauer entendió, mucho antes de que existieran los escáneres cerebrales, que el intelecto consciente es apenas un oficinista, intentando justificar los impulsos ciegos del verdadero amo del sistema, que es la voluntad irracional o el instinto. O sea, un simple portavoz. Exacto. Y los datos neurológicos modernos le dan la razón de forma abrumadora. Cerca del 80% de las decisiones diarias son completamente inconscientes. Se procesan en los ganglios basales, una estructura muy profunda y primitiva, totalmente alejada de la corteza prefrontal racional. Imaginemos la escena visual de cómo se desarrolla esto en el día a día. Llevamos tomando microdecisiones desde el momento en que nos levantamos. Desde que suena el despertador. ¿Qué ropa elegir? ¿Qué tono usar para responder un correo electrónico complicado? ¿Qué ruta tomar para evitar el tráfico? Cada una de esas acciones consume un poco del revestimiento de nuestra paciencia y autocontrol. Sí, y el psicólogo Roy Baumeister definió esto con un término muy preciso: el agotamiento del ego. Claro, porque el autodominio no es una habilidad mágica, es un recurso fisiológico finito. Se drena como el depósito de combustible de un vehículo, con cada pequeña elección forzada o cada impulso reprimido a lo largo del día. Así que llega la noche, ese momento crítico que podríamos bautizar como la hora de las tinieblas de la voluntad. Uf, la peor hora para tomar decisiones. Totalmente. La corteza prefrontal se queda literalmente sin batería. Ya no hay glucosa suficiente en esa zona. Y de repente, ese intelecto agotado se encuentra intentando gritar órdenes racionales a un gigante ciego y vigoroso. ¿Qué son los instintos de los ganglios basales? Exacto. Intentando hablarle en un idioma que este gigante ni siquiera entiende. El gigante no procesa planes de pensiones ni dietas mediterráneas, solo entiende el lenguaje químico de la dopamina rápida. Y por esa razón mecánica, los propósitos nobles casi siempre se rompen por la noche frente a la nevera o navegando sin rumbo por Internet, y rara vez a las 10 de la mañana después de haber descansado. Claro, a la mañana siguiente todo parece más fácil. La arquitectura de la decisión simplemente colapsa por fatiga de materiales, pero esto plantea una pregunta importante. Dime. Si nuestra arquitectura cerebral está diseñada implacablemente para seguir la vía de menor resistencia, disipar energía y desconectarse del futuro, ¿qué pasa con el grueso de la humanidad? Porque ese 8% que sí tiene éxito representa una minoría estadísticamente minúscula. Y al revisar los datos con detenimiento, hay un detalle aún más crudo. Ese 8% de éxito no se calcula sobre la población total, ¿eh? Se calcula exclusivamente sobre aquellos que se atreven a intentarlo. Efectivamente. Existe un fenómeno que los textos analizados describen como el silencio de la voluntad en la gran masa de la población. El silencio de la voluntad. Sí, la inmensa mayoría de la sociedad ni siquiera llega a plantearse el autodominio real y transformador como un objetivo de vida. Y, de nuevo, es crucial no ver esto como un defecto moral, Sino como biología pura. como una economía cognitiva de supervivencia llevada al extremo. Proponerse un cambio radical es declarar la guerra biológica a la homeostasis, a ese frágil equilibrio de confort en el que se encuentra el organismo. Es como si el cerebro realizara una auditoría constante, un análisis de coste y beneficio antes de permitirnos siquiera soñar con cambiar. Totalmente. Y aquí entra en juego lo que la ciencia cognitiva denomina el cerebro bayesiano. ¿Cómo funciona este algoritmo predictivo frente a la voluntad? Pues el cerebro bayesiano es una teoría que postula que nuestra mente funciona como un motor de predicción estadística continua. Actualiza sus cálculos constantemente basándose en la experiencia previa. O sea, lleva un registro de todo. Exacto. Si una persona tiene un historial de fracasos al intentar aprender un idioma, dejar de fumar o madrugar, el cerebro registra meticulosamente el dolor, la frustración y el inmenso gasto de energía desperdiciado en esos intentos fallidos. Lo archiva todo. Todo.
Así que, para proteger al organismo de futuros desgastes inútiles, el sistema bayesiano simplemente corta de raíz la motivación, deja de emitir la orden de intentarlo. Ostras. Actúa como un disyuntor automático de seguridad. Corta el suministro eléctrico hacia la corteza prefrontal antes incluso de que la máquina empiece a hacer ruido, puramente para evitar un cortocircuito. Y el peligro de este mecanismo de defensa es que tiene consecuencias anatómicas reales. Al no forzar el sistema hacia nuevas metas, una estructura clave llamada tracto frontoestriatal comienza a atrofiarse por pura falta de uso. Vale. Vamos a aclarar esto para no perdernos en la terminología médica de las fuentes. ¿Qué es exactamente este tracto frontoestriatal? ¿Y por qué es tan vital? A ver, imaginemos un cable de fibra óptica de altísima velocidad que conecta directamente la parte frontal del cerebro, donde tomamos las decisiones conscientes y racionales, con el cuerpo estriado. Que es la zona de los impulsos, ¿no? Exacto. Gestiona los impulsos y las recompensas motoras. Este tracto es la vía por la que viaja la señal de frenado. Si dejamos de usarlo porque nuestro cerebro bayesiano nos ha convencido de que es mejor no intentar nada nuevo, este cableado pierde su densidad. Y supongo que nos volvemos más impulsivos. Acabamos con poblaciones enteras viviendo en un piloto automático crónico, dejándose llevar por la gravedad de la dopamina barata e inmediata. Madre mía, la ley de la inercia. Y subrayo de nuevo, no es un plan maquiavélico ni pereza intencionada. Es el cerebro acatando la ley universal del mínimo esfuerzo. Entonces, ¿qué significa todo eso para ese minúsculo grupo del 8% que sí logra doblegar su propia naturaleza? Porque si la diferencia real entre el éxito y el fracaso no es una frase motivacional que uno se repite frente al espejo creyéndose invencible, la diferencia tiene que estar anclada en la física del cerebro. La diferencia es absolutamente física y medible. Las neuroimágenes muestran que las personas con un alto grado de autodominio poseen una mayor densidad de materia blanca precisamente en ese tracto frontoestriatal que mencionábamos. O sea, ¿tienen un cable más grueso? Su infraestructura neurológica es mucho más robusta, lo que les permite enviar una señal eléctrica de frenado lo suficientemente potente como para sobreponerse al estallido instintivo de la amígdala. Esto conecta de una manera hermosa con el pensamiento de Aristóteles. Él hablaba mucho de la acracia, ese estado paradójico en el que uno actúa en contra de su propio buen juicio. Sí, un concepto fundamental. Aristóteles ya deducía que el problema no radicaba en la falta de conocimiento o ignorancia, sino en una falta de entrenamiento de esa fuerza interna para ejecutar la acción. Totalmente de acuerdo. Y no puedo evitar acordarme del famosísimo experimento del malvavisco de la Universidad de Stanford. Pusieron a niños frente a una golosina y les prometieron otra si lograban resistir la tentación de comérsela durante 15 minutos. Ah, sí, un clásico de la psicología. Lo fascinante fue que esa capacidad infantil para retrasar la gratificación demostró predecir su éxito en la vida adulta, en términos de salud, finanzas y estabilidad, de manera muchísimo más precisa que cualquier test de coeficiente intelectual. Porque esa capacidad de retrasar la gratificación es el síntoma visible de que ese tracto frontoestriatal está densamente mielinizado. Es un marcador físico. Claro. Y si elevamos la mirada desde la biología hasta la filosofía pura, comprendemos por qué este rasgo siempre se ha considerado una forma de elitismo, no en el sentido económico, sino en el biológico y espiritual. Es como una aristocracia interna. Exacto. Friedrich Nietzsche, con su polémico concepto del suprahombre, no hablaba en absoluto de un tirano que conquista naciones por la fuerza, hablaba de la autotrascendencia. De conquistarse a uno mismo. Para Nietzsche, el individuo superior es única y exclusivamente aquel que es capaz de legislarse a sí mismo frente al caos. Mientras que la gran mayoría, según la visión de Nietzsche, se desliza cómodamente hacia la moral de rebaño. Y no porque sean malas personas, sino simplemente porque seguir el impulso común, la inercia del entorno social, es infinitamente menos costoso energéticamente que forjar una voluntad propia y aislar esos cables neuronales en solitario. Y el pensador español José Ortega y Gasset apuntaba exactamente en la misma dirección, con su célebre idea del hombre masa en su obra La rebelión de las masas. Un concepto clave, ¿sí? El hombre masa no se exige nada a sí mismo, no se impone deberes, simplemente flota a la deriva, amoldándose a lo que dicta la gravedad de su entorno y de sus instintos. Se deja llevar por la termodinámica social, podríamos decir. Exactamente. El autodominio, visto bajo la luz conjunta
conjunta de la neurociencia y la filosofía, se revela como una verdadera aristocracia del espíritu, entendiendo la palabra aristos en su etimología griega, original, el mejor, el más excelente en su función. Qué bonito. Es el acto heroico de negarse a ser arrastrado por la pura gravedad biológica. Es fascinante ver cómo una inquietud tan humana consigue alinear textos separados por siglos y disciplinas aparentemente inconexas en un punto tan singular. Es que en el fondo todos hablan del mismo cableado. Totalmente. Y si recapitulamos todo lo que hemos puesto sobre la mesa en esta inmersión de hoy, el viaje nos deja un mapa claro pero abrumador. Dominar nuestra propia voluntad nos exige luchar activamente contra todo lo que el universo considera natural. Sí, contra las leyes físicas básicas. Nos obliga a ir en contra de la entropía cósmica que empuja todo sistema hacia el desorden y el caos. Y nos obliga también a rebelarnos contra la estricta economía de supervivencia de nuestro propio cerebro, ¿eh? Un cerebro que siempre va a preferir los automatismos ciegos antes que gastar un valioso miligramo de glucosa en encender la corteza prefrontal. Y por si fuera poco, nos exige luchar contra la arquitectura de nuestra propia identidad temporal. Exige que seamos capaces de sacrificarnos hoy por un yo del futuro al que nuestro escáner cerebral procesa, sin piedad alguna, como un perfecto desconocido. Un extraño con el que no tenemos ninguna deuda emocional. Exacto. Así que si sumamos todas estas fuerzas colosales que reman en nuestra contra, la conclusión es bastante abrumadora. Ese 8% que logra mantener el timón firme de sus propósitos no está compuesto por personas que podríamos llamar normales. No lo son bajo ningún parámetro estándar. Son, en el sentido más estrictamente técnico de la palabra, anomalías de la biología. Mutaciones casi. Son individuos que a base de esfuerzo han logrado dejar de ser esclavos pasivos de su amígdala o protagonistas trágicos que claudican como la Medea de Ovidio. Claro, han tomado el control. A través de la acción física en sus conexiones neuronales, se han convertido en los verdaderos arquitectos de su propia conducta, lo cual demuestra de forma poética y científica a la vez que el recurso más inaccesible, más raro y verdaderamente valioso de este planeta no es ningún material precioso. Ni el oro ni el petróleo. No. Es un individuo que sea dueño absoluto e irrebatible de sus propios actos. Un cierre impecable para un tema que me parece monumental. Llegamos al final de nuestra inversión profunda de hoy. Pero antes de apagar los micrófonos, es imperativo dejar una chispa encendida para seguir explorando. A ver qué provocación nos dejas hoy. Pues mira, hemos desgranado cómo nuestro cerebro actúa como esa máquina predictiva bayesiana. Un algoritmo que, tras acumular varios fracasos intentando crear hábitos, decide cortar la energía para evitar el dolor, atrofiando con ello nuestra fuerza de voluntad. Sí, el temido disyuntor de seguridad. Pero esto abre una puerta fascinante. Si el algoritmo del cerebro se alimenta exclusivamente de historiales de éxito y fracaso pasados para calcular cuánta energía le permite gastar a la corteza prefrontal, ¿qué pasaría si decidiéramos hackear conscientemente ese algoritmo? ¿Hackear el sistema de predicción? Exacto. Imaginemos diseñar microéxitos de voluntad. Pequeñísimas acciones diarias, tan minúsculas y ridículamente fáciles que no llegaran jamás a despertar el temido agotamiento del ego ni las alarmas de la amígdala. ¡Ostras! Pasar por debajo del radar biológico. Ahí está. Al acumular esos microéxitos sin esfuerzo visible, podríamos engañar lentamente a la maquinaria bayesiana de nuestro cerebro para que vuelva a regenerar, hilo a hilo, la materia blanca de ese tracto frontoestriatal. Es una hipótesis fascinante. Quizá ese sea el camino silencioso para cruzar la frontera y pasar, poco a poco, de la inercia biológica a convertirnos en esa preciada anomalía de la que hablábamos. Al fin y al cabo, si hemos sido capaces de diseñar la ingeniería del universo exterior, el proyecto más colosal que nos queda por trazar es el mapa de nuestro propio dominio interno. A lo largo de los siglos, hemos aprendido a medir el éxito humano en hectáreas. En conquistar el mapa, vaya. Eso es, en recursos acumulados, en líneas trazadas sobre la Tierra para separar lo propio de lo ajeno. Es un enfoque súper binario. Ya. Y hasta cierto punto muy fácil de procesar para la mente humana. O sea, o se tiene el territorio o no se tiene. Claro, no hay término medio. Pero, a ver, ¿y si esa línea en el mapa no empezó con un ejército o con un tratado comercial? ¿A qué te refieres? Pues, ¿y si empezó, literalmente, con una sola palabra en un diccionario? Ostras, qué interesante.
Para desentrañar esto, hoy tenemos sobre la mesa una pila de fuentes fascinantes para este análisis profundo. Ensayos de psicología profunda, tratados filológicos sobre diccionarios históricos y... Y estudios súper recientes sobre neuroquímica, sí. Exacto, y sostenibilidad planetaria. Así que nuestra misión hoy es meternos de lleno en algo que parece inofensivo, pero que moldea nuestra realidad física. Hoy vamos a analizar la palabra dominio. Es una palabra con muchísimo peso. Muchísimo. Y vamos a ver cómo su definición esconde la clave para nuestra supervivencia en el siglo XXI. Es que fíjate, normalmente a nadie se le ocurriría asociar un diccionario con la crisis climática, ¿verdad? Desde luego que no. Ni con la guerra. Ni con la guerra, ni con nuestra neuroquímica diaria. Pero el lenguaje no se limita a describir el mundo. El lenguaje construye el mundo. Establece los parámetros de lo que consideramos posible o deseable. Totalmente de acuerdo. Y para entender el impacto global de esta palabra, las fuentes nos sugieren que primero vayamos a la raíz. Tenemos que observar un choque histórico casi invisible entre dos formas diametralmente opuestas de entender el poder. Vale, vamos a desgranar esto, porque el contraste que plantean los textos entre los diccionarios es fascinante. Por un lado tenemos la visión institucional tradicional, Ujú. la que ha estado representada históricamente por entidades como la Real Academia Española, la RAE. En este lado, la definición de dominio es una fuerza que se proyecta estrictamente hacia afuera. Claro, hacia el exterior. Es sinónimo de propiedad, de territorio, de jerarquía. O sea, es el señor sobre la casa, el Estado sobre el ciudadano, el propietario sobre un bien. Sí, El entorno, según esta visión, es una frontera que debe ser conquistada. Básicamente, es el lenguaje puesto al servicio del imperio. y hay que detenerse a analizar por qué esto es tan relevante. Esa definición no surge de la nada, ¿eh? Refleja y a la vez esculpe los valores de una sociedad entera. Ya, es como un bucle. Exacto. Valora la acumulación y la autoridad por encima de todo. Bajo este prisma, cualquier elemento externo, Ya sea un busque o un país vecino. o incluso otra persona, cualquier cosa se convierte, por definición, en un objeto susceptible de ser dominado. Es una concepción donde el poder es una flecha que siempre apunta hacia afuera. Es algo que se ejerce sobre algo o sobre alguien. Pero luego, las fuentes nos presentan una alternativa que rompe todos los esquemas. Una revolución silenciosa y profundamente humanista. La de María Moliner, ¿verdad? Esa misma, liderada por la lexicógrafa María Moliner en su famoso Diccionario de Uso. Mientras la estructura tradicional fijaba los límites del poder externo, Moliner, trabajando además en un contexto histórico donde el control externo era absoluto, Y asfixiante, totalmente. pues propuso algo radicalmente distinto. Para ella, el dominio no es un título de propiedad sobre otros, es una maestría, es soltura, y por encima de todo es dominio propio. Lo fascinante aquí es cómo esta redefinición cambia por completo las reglas del juego. Porque el dominio propio, el control sobre uno mismo, es por naturaleza invisible. ¿No se ve? Claro. No otorga un estatus visible. Controlar un impulso o gobernar una emoción difícil o decidir no reaccionar ante una provocación. ¿Eso no genera titulares en los periódicos? Exacto, ni atrae multitudes. Pero genera una paz estructural increíble, y los textos subrayan que esta invisibilidad convierte al dominio propio en una auténtica anomalía, porque vivimos en una sociedad que está absolutamente obsesionada con el impacto externo, ¿Ya ves? obsesionada con dominar la narrativa pública y exhibir el poder. Y para visualizar esto de forma más clara, las fuentes nos inspiran una analogía visual que me parece buenísima. La visión de la RAE, la del dominio externo, es como jugar una partida del clásico juego de mesa Risk. Ah, sí, el de conquistar países. Ese. El éxito se mide puramente por cuántos territorios se invaden, cuántos ejércitos se acumulan y cómo se logra arrinconar a los oponentes. Todo se reduce a la pura expansión. Expansión constante, ¿sí? En cambio, la visión de Moliner es como cultivar un jardín botánico sumamente complejo. El éxito en el jardín no consiste en expandirse infinitamente. Ni en aniquilar las plantas del vecino, claro. Exactamente. El éxito es el equilibrio, el conocimiento interno, es saber cuándo podar, cuándo regar, entender los ciclos de las estaciones. O sea, es un trabajo hacia adentro. Esa analogía del jardín es extraordinariamente precisa, fíjate. Porque un jardín requiere mantenimiento constante, paciencia y, sobre todo, atención a detalles muy sutiles. No requiere fuerza bruta ni conquistas rápidas. Pero un momento. Me surge una duda aquí. A ver, dime. Entiendo la belleza poética de la analogía, por supuesto,
Pero ¿no es esto un debate puramente semántico? Me cuesta ver cómo la definición de una palabra en un libro grueso puede cambiar la realidad física de las personas. Claro, esa es la pregunta clave. Pero no es solo semántica, porque la forma en que definimos el éxito dicta cómo organizamos la sociedad entera. Vale, Si el lenguaje refleja cómo pensamos, ¿qué ocurre cuando una civilización entera opera casi exclusivamente bajo la definición expansiva y depredadora del tablero de Risk? que queremos conquistarlo todo. Pues que esa mentalidad de conquista salta del papel y dicta nuestras leyes, nuestra economía y nuestra política exterior. Cuando ignoramos el jardín y nos centramos solo en el tablero de juego, las consecuencias son a nivel global. Entendido. Y es precisamente en este punto donde las fuentes dan el salto de la filología a la geopolítica real. Eso es. Porque los ensayos argumentan que esta patología del dominio externo es el motor principal de la economía de extracción actual y de los conflictos internacionales. Sí, la geopolítica de ocupación. Según los textos, las naciones y las grandes empresas operan bajo lo que denominan dominio comparativo. El éxito se define casi exclusivamente por la capacidad de dominar mercados, extraer recursos o controlar territorios frente a los competidores. Si conectamos esto con el panorama general, vemos el impacto directo en la sostenibilidad del planeta. Hay un concepto filológico crucial en las fuentes que ilustra la mecánica de este problema a la perfección. El del hogar, ¿no? Ese. El planeta ha dejado de ser visto como un hogar. La raíz latina de hogar es domus. Pero en lugar de eso, bajo esta mentalidad expansiva de la que hablamos, vemos la Tierra como una propiedad. Un dominium, un... Dominium, exacto. Algo que debe ser explotado y agotado para alimentar un crecimiento que, según la teoría económica tradicional, debería ser infinito. Hemos sustituido trágicamente el domus por el dominium. Es tremendo. Y los autores van incluso más allá del medio ambiente para analizar la guerra a través de este mismo prisma psicológico. Y ojo, que aquí es importante hacer un inciso. Sí, fundamental. En nuestro análisis profundo de hoy, y basándonos estrictamente en las fuentes, no estamos tomando partido político por ningún bando en los conflictos actuales ni pasados. Los textos simplemente se enfocan en la mecánica psicológica subyacente que impulsa a las sociedades a la violencia. Exacto, es un análisis del comportamiento, no un manifiesto político. Tal cual. Y la tesis que plantean es sobrecogedora. Describen la guerra como la expresión máxima del vacío de dominio interno. Lo analizan como un intento desesperado del ego colectivo, ya sea de una nación o de un grupo, por compensar su absoluta falta de control interno. Intentando destruir o someter al otro. Eso es. Es una forma trágica de compensación psicológica a gran escala. Cuando falta la paz estructural que otorga la templanza, el autogobierno y la resolución de los problemas internos, se busca fabricar una falsa sensación de unidad. Una unidad basada en la victoria y la ocupación externa. Claro, pero las fuentes nos recuerdan que ese dominio externo es mecánicamente frágil. Siempre genera resentimiento y requiere una cantidad colosal de energía, recursos y violencia para mantenerse en el tiempo. No se sostiene solo. Exacto. El dominio propio, por el contrario, es estable por naturaleza. No necesita someter a nadie para existir. Por eso, el argumento central es que el dominio propio no es simplemente una virtud moral anticuada sacada de un libro de filosofía estoica. Es una necesidad. Es literalmente una tecnología de supervivencia para nuestra especie en este siglo. Una persona o una sociedad que se domina a sí misma es incontrolable para el mercado y para la propaganda de guerra. Entonces, ¿qué significa todo esto? Quiero plantear un desafío real a esta idea. Venga, dispara. A ver, si el dominio propio trae paz, si es mecánicamente más estable, y si los autores lo consideran una tecnología de supervivencia frente a la crisis climática y la guerra, ¿por qué es el gran olvidado de nuestra era? Seamos realistas, si es tan bueno, ¿por qué la sociedad parece ir a toda velocidad en la dirección opuesta? Recompensando a los que más dominan hacia afuera, quieres decir. Exacto. ¿No resulta un poco ingenuo pensar que cultivar nuestro jardín interior es la solución a todo esto? Es una objeción totalmente válida. Y la respuesta que extraemos de los textos es cruda, pero explica perfectamente esta aparente contradicción. El dominio propio simplemente no es rentable para la estructura del sistema actual. Una población que se domina a sí misma, que posee soberanía sobre sus deseos, sus miedos y sus emociones, resulta incontrolable para el mercado. Claro, no consumen tanto. Es una población inmune a la inercia del deseo manufacturado y a la propaganda, ya sea comercial o bélica. No se trata de detener un tanque con una flor,
Se trata de desmantelar el motor psicológico que financia y aplaude la construcción de ese tanque en primer lugar. Wow. Si una mayoría decide conscientemente que no necesita consumir de forma compulsiva para llenar un vacío existencial, una parte importantísima de la economía basada en la extracción se paraliza. Claro, el sistema necesita que juguemos al Risk. El sistema actual, tal como lo describen los autores, necesita que operemos bajo el dominio externo, buscando siempre la próxima conquista o la próxima compra para mantener la maquinaria funcionando. Es que esa mentalidad de conquista expansiva no se limita a invadir otros países o extraer petróleo. El mercado actual utiliza esa misma táctica para colonizar el último territorio virgen que nos queda. Nuestra atención. Exacto, nuestra atención. Y para entender cómo el sistema logra mantener a la población atada a este modelo, las fuentes nos invitan a mirar dentro de nuestro propio cerebro. Pasamos de la geopolítica a la biología pura. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Totalmente. Porque el problema fundamental de la sociedad actual, según la lectura de estos ensayos, no es la búsqueda del placer. El hedonismo en sí mismo no es el enemigo. Menos mal. El verdadero problema es que somos biológicamente mediocres buscando el placer. Mediocre. Sí, nos hemos conformado con un modelo neuroquímico extremadamente básico y muy fácil de manipular. Es lo que los textos denominan la rueda de hámster dopaminérgica, ¿verdad? Eso es. El entorno moderno está meticulosamente diseñado para bombardearnos con recompensas fáciles y rápidas. O sea, la comida ultraprocesada cargada de azúcares, el diseño adictivo de las redes sociales, la fricción nula de las compras con un solo clic. Todo a un botón de distancia. Todo esto genera picos de placer momentáneos. Pero aquí es donde las fuentes explican el mecanismo de la adaptación hedónica. Y es vital entender cómo funciona físicamente, porque el cerebro humano es brillante y su principal objetivo es la homeostasis. El equilibrio. Eso es. Cuando recibe demasiados estímulos intensos, se protege. Exactamente. Hay que entender el porqué biológico de esto. Para protegerse de esa sobreestimulación constante, el cerebro reduce físicamente la cantidad de receptores de dopamina activos. Es una defensa. Madre mía. El resultado es que el mismo estímulo que ayer producía alegría, hoy apenas se registra. El pico de dopamina va seguido de una caída brusca, dejando una sensación de vacío. Y eso obliga a buscar un estímulo aún más fuerte la próxima vez, solo para sentirse normal. Para visualizar este mecanismo biológico, imaginemos la típica situación de estar en una habitación donde todo el mundo empieza a hablar cada vez más alto. Sí. Al principio se escucha bien, pero a medida que el ruido aumenta, todos se ven obligados a gritar solo para comunicarse. El umbral de lo que consideramos ruido normal sube dramáticamente. Es un gran ejemplo. O pensemos en salir de una habitación a oscuras directamente a la luz del sol al mediodía. Los ojos se cierran y se protegen, pues el cerebro hace exactamente lo mismo con el placer. Eleva el umbral de tolerancia. Volviéndonos insensibles a las alegrías cotidianas y sutiles. Y ese es el ciclo de agotamiento perfecto para el consumo. El placer moderno se ha vuelto completamente reactivo. Reaccionamos a todo. Suena una notificación en un dispositivo y el cuerpo obedece con un micropico de anticipación. Surge un antojo fabricado por la publicidad y se satisface inmediatamente. Los autores argumentan que, mecánicamente, esto no es verdadero placer, es simplemente un alivio de tensión. Solo quitarnos el mono, digamos. Un alivio temporal que convierte a las personas en súbditos de su propio sistema límbico, respondiendo a estímulos externos sin ejercer ninguna voluntad real. Y aquí es donde entra la solución radical que proponen las fuentes. La introducción de la pausa. Ah, la famosa pausa. Imaginemos esta situación tan común, ¿eh? Hay un móvil en la mesa, la pantalla se ilumina y aparece un globo rojo brillante indicando un mensaje. Clásico. El instinto biológico, que está entrenado por años de condicionamiento, exige abrirlo inmediatamente para aliviar la curiosidad. Pero, en lugar de actuar como un mecanismo de respuesta automática, se aplica el dominio propio. Se introduce una pausa consciente. O sea, se decide no mirar. Exacto. Y los textos argumentan que esa sensación electrizante de soberanía, de saber con certeza que se es el dueño absoluto de la propia casa biológica, produce a largo plazo un placer infinitamente mayor que el alivio momentáneo de ceder al impulso. Esto plantea una pregunta importantísima y desafía muchas nociones preconcebidas. Porque culturalmente solemos asociar el autocontrol, la disciplina y el dominio propio con la represión severa.
Claro, con pasarlo mal. con el aburrimiento o con la falta de disfrute de la vida. Pero la perspectiva profunda de estas fuentes le da la vuelta por completo a esa narrativa. Dominar los impulsos no equivale a renunciar al placer. Para nada. Mecánicamente es el único antídoto real contra la anestesia generalizada del consumo masivo. Al ejercer el dominio propio, se bajan de nuevo los umbrales de tolerancia del cerebro. Se recupera la capacidad de asombro. Las fuentes ilustran esto maravillosamente con el concepto del ayuno de estímulos. Sí, me encanta esa parte. El ejemplo mecánico es súper claro. Beber un simple vaso de agua fresca después de haber experimentado sed consciente y de haber tolerado esa incomodidad durante un tiempo, produce un placer físico y existencial profundo, casi eléctrico. Es verdad. En contraste, asistir a un banquete carísimo, pero comer por pura inercia, por ansiedad o sin tener hambre real, no genera verdadero placer. Solo genera pesadez. Es la diferencia abismal entre la cantidad de estímulos y la calidad sensorial. Y esa distinción nos lleva a una de las partes más reveladoras de la investigación de hoy. Las fuentes presentan una tabla comparativa espectacular que disecciona dos modelos opuestos de procesar la vida. Sí, la tabla es clave. Por un lado, describen el placer social, que es el de la recompensa fácil y algorítmica. Su origen es siempre externo. Depende de una compra, de validación digital, de un evento. Y su duración es inherentemente efímera. Lo que te obliga a repetir. Exacto. Exige repetir la acción constantemente para no sentir el bajón. A nivel macro, su efecto en el planeta es altamente destructivo, ya que se basa en la extracción de recursos para fabricar esos estímulos. Y a nivel micro, aliena a la persona. Convirtiéndola en esclava de deseos que ni siquiera son propios. Totalmente. Y frente a ese modelo de desgaste, la tabla detalla el placer del dominio propio, que los autores equiparan directamente con el gozo profundo. El jardín botánico, otra vez. Exacto. Su origen es la voluntad interna y la maestría personal. Y es aquí donde volvemos a conectar con la definición del diccionario de María Moliner. Su duración es larga, porque no depende de un pico químico fugaz, sino que se convierte en un rasgo del carácter, en un estado del ser. Qué bonito. A nivel planetario, es completamente sostenible. No requiere talar un bosque ni explotar una mina para existir. Se basa en el respeto y en la soberanía, y el resultado final es la libertad. Permite dejar de ser un consumidor reactivo para convertirse en el arquitecto de la propia vida. Me parece crucial detenernos en esa transición que mencionan los textos, el paso de la felicidad episódica a la eudaimonia. Es vital entender la diferencia mecánica entre ambas porque lo cambia todo. A ver, explícanos eso. Pues mira, la felicidad episódica, la de los picos de dopamina, consiste en consumir energía. Cada vez que se busca ese estímulo externo, se gasta un recurso, ya sea dinero, tiempo o capacidad de atención. Es decir, nos vacía a largo plazo. Exacto. Drena los recursos internos. Sin embargo, la eudaimonia, que ese concepto clásico griego que implica una plenitud sostenida y un bienestar que florece desde la excelencia, funciona al revés. Que le da energía. Eso es. Consiste en generar energía. Es el placer silencioso de dominar una disciplina compleja, de comprender una idea difícil o simplemente de sentirse enraizado y tranquilo, sin la ansiedad constante de necesitar estímulos externos. O sea que suma en vez de restar. Totalmente. El gozo de esta arquitectura interna es acumulativo. Mientras los placeres comerciales se metabolizan y desaparecen, dejando una resaca tremendo, cada pequeño acto de dominio propio refuerza los cimientos estructurales de la mente. Y es esa mecánica de acumulación interna la que une todas las piezas del rompecabezas de hoy. O sea, conecta la neuroquímica individual con la supervivencia de la especie y la del planeta. Una población capaz de experimentar el gozo profundo del dominio propio, de generar su propia eudaimonia, pues no siente la necesidad compulsiva de consumir el planeta hasta las cenizas. Ni de apoyar guerras para dominar a otros países, en un intento vano de llenar sus vacíos internos, claro. El hilo conductor a lo largo de todas estas disciplinas es innegable. Sí, la patología del dominio externo, desde las definiciones institucionales hasta la geopolítica, agota los recursos del mundo físico y nos deja psicológicamente vacíos, elevando nuestros umbrales de placer hasta la anestesia total. Y el dominio propio, la maestría interna de la que hablaba Moliner, hace exactamente lo contrario. Regenera la capacidad neurológica de asombro y sienta las bases mecánicas para un modelo de vida verdaderamente sostenible.
Es un viaje intelectual increíble el que hemos recorrido a través de estas fuentes. Al final, todo converge en la misma conclusión fundamental sobre dónde decidimos poner nuestra energía, ¿no? Totalmente. Comenzamos abriendo un diccionario histórico para contrastar cómo la visión tradicional y la de María Moliner definían una sola palabra: dominio. Y a partir de esa grieta lingüística, exploramos cómo la mentalidad expansiva y depredadora ha moldeado una economía extractiva y una geopolítica que alimenta los conflictos. Para terminar aterrizando en el nivel microscópico de la neuroquímica, comprendiendo la trampa de la adaptación hedónica y cómo el mercado coloniza nuestra atención. Y el valor real de asimilar esta información es cómo se aplica en el día a día. Recuperar el dominio propio se revela no como un castigo, sino como el escudo definitivo contra la inercia del deseo manufacturado. Permite dejar de perseguir el placer como una simple vía de escape, como una pastilla para aliviar la tensión de la vida moderna, y transformarlo en el eje de una existencia genuinamente libre. Es tomar la decisión consciente de apartar la vista del agotador tablero de Risk, donde siempre hay que conquistar algo nuevo, para empezar a cultivar ese complejo jardín botánico interno. Un lugar donde cada decisión de pausar, de no reaccionar ciegamente, actúa como una semilla de pura soberanía personal. Y para cerrar esta inmersión profunda, hay una reflexión final que surge al conectar los puntos de estas lecturas, llevándolo todo a su conclusión lógica más extrema. A ver, Si, como argumentan con tanta fuerza las fuentes, el dominio propio es verdaderamente la forma más elevada de amor a la vida y el hedonismo más refinado e inteligente que existe. Y si resulta que, en un mundo hiperestimulado donde el sistema económico nos exige reaccionar sin descanso, comprar compulsivamente, opinar sobre todo y proyectar nuestra imagen hacia afuera constantemente, y si resulta que el acto más inmensamente placentero, el mayor acto de rebelión antisistema que alguien puede llevar a cabo hoy en día, sea simple y llanamente decidir no hacer absolutamente nada. wow, una pausa total. Una pausa total. Un espacio en blanco deliberado y gozoso para saborear la propia soberanía. Desde luego, una idea tremendamente poderosa para dejarnos reflexionando sobre quién es en última instancia el verdadero dueño de nuestro tiempo, de nuestros impulsos y de nuestra atención. Nos escuchamos en la próxima Inversión Profunda. Hasta la próxima. Hasta la próxima.